Buenas noches a la querida audiencia de nuestro programa Puntos de Vista. El día de hoy tendremos un tema bastante interesante para analizar. Actualmente el mundo está en llamas con diversos conflictos que se están llevando a cabo, cada uno con sus particularidades y motivaciones, pero que no dejan de tener influencia en la geopolítica internacional y muy especialmente sobre nuestro país. Hoy estaremos analizando el conflicto de la agresión a Siria, iniciado en el año 2011 en medio de las revueltas del Medio Oriente, mejor conocida como la Primavera Árabe. Bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar en materia. Nos acompañan en la noche de hoy para este análisis Carlos Torres y Aníbal León, amplios conocedores del Medio Oriente y sus particularidades, y quienes vienen haciendo un seguimiento detallado de este conflicto. Para comenzar, Carlos. Hola, Carlos, bienvenido al programa. Hola, José, hola a la audiencia, buenas noches, gracias por la invitación. Carlos, ¿cuál es para ti el origen de este conflicto? Bueno, José, es importante comenzar para conocer el origen de este conflicto, hablar de la cultura tribal que existe en Siria. Siria desde el Imperio Otomano estuvo conformado por tribus y en ese momento se conocían como 4 grandes tribus. La tribu del Vilayet de Beirut, el Vilayet de Alepo, el Vilayet de Siria o Damascus y el Vilayet de Dairasor. Esas 4 grandes tribus fueron las que dieron origen al imperio sirio, a la República Siria como tal, después del Imperio Otomano. Posterior a esto, en 1930, los franceses tratan de detener el auge nacionalista y reorganizan nuevamente a las tribus sirias, organizándose en 9 trabajos o provincias a través de las cuales ellos concedieron cuotas de poder a los líderes de estas tribus, de manera de ellos mantener el control dentro del país sirio. Seguidamente, en 1956, eliminan por completo a través de una ley el régimen tribal, lo que ocasiona como una especie de revuelta dentro de Siria, hasta que en el año de 1970, cuando Hafez Assad, el padre de Bashar al-Assad, ¿verdad?, toma el poder, él reagrupa a estos líderes tribales a través del otorgamiento de posiciones en el gobierno. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de evitar los manejos en las tribus, ya que todas estas tribus responden a unión por parentescos, temas religiosos y grupos étnicos. Entonces, para poder nosotros comprender el origen de esto, hacemos esta traspolación a este origen tribal y encontramos que es en febrero del año 2011 cuando un incidente ocurrido en la ciudad de Hasakah, en Siria, se conoce como el Día de la Ira. Ese Día de la Ira es el antecedente más conocido para el desarrollo de lo que está ocurriendo actualmente en Siria, que es una guerra, diríamos, una guerra civil. Un incidente, ¿verdad?, donde la presencia de las tribus de Hasakah tuvieron un enfrentamiento y se originó el Día de la Ira. Posterior a esto, conocemos lo que tú bien mencionaste, la Primavera Árabe. La Primavera Árabe se da el 15 de marzo por las revueltas que vienen surgiendo en el norte de África. Comenzaron en Túnez, se fueron en Yemen, Egipto, Bahrein y se extendió hacia Siria. A Siria llega el 15 de marzo con un incidente, una manifestación que ocurrió en la ciudad de Deraa al sur de Siria. Esa manifestación fue el incidente que prendió la mecha de la Primavera Árabe en Siria, cuando el gobierno comienza a hacer frente a estas manifestaciones esporádicas. Cabe recalcar que son manifestaciones esporádicas, pero el contexto en el cual se están desarrollando nos permite ver que no es así, porque era una revolución, una primavera árabe estimulada a través de los poderes imperiales que trataban de tumbar gobiernos no afines a sus intereses geopolíticos y geoestratégicos en el norte de África. Posterior al 15 de marzo del 2011, el gobierno de Bashar al-Assad comienza a hacer frente a todas estas manifestaciones que se fueron dando a lo largo del país.
una vez en el mes de julio, agosto de este año 2015, los conflictos de calle, que parecían unas simples manifestaciones, se comenzaron a ir a las armas. Entonces, ese conflicto se fue recrudeciendo y hay un incidente también que marca el desarrollo de irse a las armas, es la detención de un grupo de grafiteros en la ciudad de Damasco, un grupo de jóvenes grafiteros que estaban involucrados en este evento, y entonces son los que hacen que la gente decida irse a las armas, originando así un quiebre en lo que es la sociedad civil, inclusive dentro de las Fuerzas Armadas de Bashar al-Assad. Ese enfrentamiento se origina con mayor intensidad y Bashar al-Assad enfrenta el paso de unas simples manifestaciones a lo que se convierte en una guerra civil a partir de este momento. Estamos hablando de aproximadamente marzo, mes de julio, agosto del año 2015. Importante también resaltar que dentro de este contexto, todos los actores a nivel internacional que estaban involucrados en la primavera árabe comienzan a vender la matriz de una represión exhaustiva y una represión criminal por parte del gobierno de Bashar al-Assad, entendiéndose entonces que formaba parte del grupo de manifestaciones que se habían originado en el norte de África como parte de la primavera árabe, a fin de poder establecer un gobierno afín a sus intereses en la República de Siria. Hasta el momento no lo han logrado. Tenemos que, a raíz del conflicto que ocurrió o que está ocurriendo actualmente en Siria, se han aperturado otros conflictos a nivel regional en el Medio Oriente, inclusive con la presencia de los países que alentan el conflicto contra Siria. Se puede hablar del conflicto que está entre Irán e Israel, el conflicto que está estableciéndose actualmente en la operación militar en Ucrania a través de la intervención de Rusia y Estados Unidos, y podemos también hablar del conflicto de Turquía y Kurdistán, entre turcos y kurdos, que actualmente se derivaron del conflicto que se establece desde el año 2015 en la Siria de Bashar al-Assad. Ok, te entiendo perfectamente, Carlos. Ahora, para puntualizar un poco, en medio de todo este panorama que nos acabas de dibujar, de esta situación que brillantemente nos acabas de pintar, ¿podríamos definir para la audiencia de una manera un poco más específica los actores involucrados en este conflicto? Claro, por introducción nos puede, por favor, colocarnos el mapa de lo que está ocurriendo actualmente en Siria, que es bastante... Aquí lo tenemos. Allí vemos las fuerzas que están interviniendo dentro de Siria. Podemos observar ahí que el espacio rojo es lo que está completamente dominado por el gobierno a través de sus fuerzas armadas. Sin embargo, nació una coalición nacional siria, que es la oposición, con un grupo pro-turco y un grupo pro-Estados Unidos. Se habla de un salafismo y de unas fuerzas democráticas de Siria que se encuentran en el Kurdistán, perdón. Sin embargo, a nivel internacional también están participando unos actores que dan relevancia a este conflicto. Podemos encontrar, ¿verdad?, una trilogía a través de Estados Unidos, a través de la Liga Árabe y a través de la Unión Europea, quienes participan a través del Reino Unido, Francia, Irán, Turquía, Arabia Saudita, Qatar, Jordania, Israel. El Estado de Israel también está participando en este conflicto, y se involucró Hezbollah. El grupo Hezbollah se involucra en el conflicto desde Líbano, Irak, Yemen y Afganistán. Esto le da el conflicto que se está desarrollando actualmente en Siria como un conflicto internacional por los intereses que se encuentran allí. Aparte de los grupos tribales que ya normalmente conocemos que están funcionando en Siria, también se encuentran parte del Estado Islámico, que lo tenemos acá en una estrellita hacia el norte de Siria, se encuentra involucrado en este conflicto. Y una filial de Al-Qaeda, que también están participando en este conflicto. Importante resaltar que todo esto está involucrado en el orden geoeconómico y geoestratégico que representa Siria
dentro del norte de África y para el Medio Oriente, por la salida que tiene, ¿verdad?, a través de sus puertos y la cercanía que tiene también a los países que son aliados a Estados Unidos y a las otras potencias y que están dirimiéndose actualmente por el control de ese espacio en el Medio Oriente. Ok, Carlos, hablemos un poco de números. Según tu criterio, ¿qué datos importantes nos está dejando este conflicto? Bien, José. Es importante hablar que el conflicto sirio está dejando más de 600.000 personas muertas. Ahí nos lo muestra producción. Hay 600.000 personas que han sido afectadas por este conflicto, entre las cuales podemos contar más de 390.000, aproximadamente 390.000 fallecidos, y tenemos también 200.000 desaparecidos a causa de este conflicto. Eso nos da un número elevado. La ONU, entre sus números, la ONU habla de que 12.000 niños pudieron haber fallecido en este conflicto. Un punto importante es que, bueno, ni siquiera los organismos internacionales han podido lograr, a través de sus intervenciones, que el conflicto ceda. Siria tiene una población cercana a los 22 millones de habitantes, y de esos 22 millones, el 56% de la población ha sido afectada por el conflicto. Muchos de ellos han sido desplazados u otros están en condiciones de refugiados. Podemos ver ahí 5.6 millones de refugiados del conflicto. Son los números que nos deja el conflicto sirio hasta el año 2022, según la fuente de la ONU y ACNUR, y 6.7 millones de desplazados son los que nos está otorgando este conflicto. Hasta la fecha, bueno, podemos ver en la siguiente lámina dónde se están refugiando actualmente, cuáles son los países que mayor recepción de refugiados sirios tenemos en la actualidad, pudiendo observar que, bueno, Turquía es el país que más ha recibido a estos desplazados. Se habla de una crisis migratoria y de una crisis humanitaria de gran nivel en el Estado sirio, alentado por este conflicto que lleva aproximadamente más de 12 años y no se ha terminado de dirimir el conflicto como tal. Y bueno, las esperanzas de que el conflicto sea dirimido a través de un entendimiento entre las partes no parece estar cerca. Más adelante quizás el compañero Aníbal nos pueda dar una perspectiva de estos puntos. Pero realmente los actores que están allí, pudiéramos hacer una traspolación. Los participantes de esto son los mismos ejes que participaron en la Segunda Guerra Mundial y posteriormente establecieron la Guerra Fría. Podemos hablar de Rusia y Estados Unidos como principales actores, quienes a través de la estimulación del conflicto han logrado, bueno, mantener viva la Guerra Fría, pero ahora a través de un conflicto de gran envergadura en el territorio sirio. Ok, ya para finalizar, Carlos, veo todos estos análisis que has venido, ese seguimiento que traes desde hace años con este conflicto. A tu parecer, ¿consideras que ha tenido alguna incidencia sobre Venezuela? Sí, claro, por supuesto, José, claro que el conflicto ha tenido una incidencia sobre Venezuela. Fíjate, cuando el conflicto nace a raíz de la primavera árabe, ese experimento de la primavera árabe fue traspolado a nuestro país en el año 2012, 2014 y 2017 con algo que implementaron llamado la salida a los factores de oposición. Esta herramienta que emplearon allá es la misma herramienta que nace en el año 2008 a través de las revoluciones de color y que fueron implementadas también en la balcanización cuando lo hicieron allá en los Balcanes para desfragmentar terminar de desfragmentar a la Unión Soviética. Ese mismo modelo lo intentaron aplicar aquí en Venezuela. Tampoco les dio resultado. Tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad?, que el conflicto de la forma cultural que existe en Venezuela no permite el desarrollo de esos conflictos o de esas formas de conflicto que establecieron los poderes imperiales para agredirnos. Vamos por más de 20 años en revolución y ha sido imposible que nos apliquen los modelos pragmáticos que se han aplicado a lo largo de la historia contra otras revoluciones.
A nuestro país actualmente, bueno, le están aplicando una guerra de cuarta y quinta generación a través del factor económico. Y si bien nosotros podemos saber las alianzas que estableció el gobierno bolivariano en el Medio Oriente y en el norte de África para esa época, son factores que nos han dado, digamos, bastante fuerte en el sector económico, porque eran alianzas que se manejaban a través de los recursos energéticos. Sin embargo, bueno, tenemos la esperanza que en los próximos meses, en los próximos años, este conflicto termine de cesar y nuestros hermanos sirios puedan definitivamente volver a la palestra internacional como unos actores económicos que lo han sido. Bueno, Carlos, muy agradecido por tu presencia en nuestro espacio. Esperemos tenerte en una nueva oportunidad. Seguro estoy que nuestra distinguida audiencia va a dejar sus comentarios, sus dudas, preguntas, las cuales te las haremos llegar para ser aclaradas. Brillante como siempre. Muchas gracias, Carlos. Gracias, José. Buenas noches para todos. Y bueno, a nuestra distinguida audiencia no se retiren, porque vamos a un segundo corte con Aníbal León. Ya volvemos. Hola Aníbal, bienvenido al programa. Hace unos momentos conversábamos con Carlos León y este nos analizaba la agresión a Siria, dejándonos en claro el contexto actual de este conflicto. Aníbal, bienvenido. ¿Estás con nosotros? Buenas noches, José. Espero que estés muy bien. Saludos a la audiencia de Puntos de Vista y felicitaciones a Carlos por su excelente exposición. Bueno, bienvenido una vez más. Bueno, mi pregunta para ti, en principio, ¿cómo ves el futuro próximo de este conflicto? ¿Consideras que terminará o se extenderá en el tiempo? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, José, Carlos hizo grandes aportes a la discusión y pues el tema histórico está absolutamente relacionado con el presente y con el futuro. Creemos que el tema de la posición geopolítica de algunos actores es muy importante en el desarrollo del conflicto en Siria, fundamentalmente del imperialismo estadounidense. Como sabemos, pues el imperialismo norteamericano, junto con sus aliados europeos, se ha dedicado a mover piezas en el tablero geopolítico mundial, y siempre que hay gobiernos que se resisten a sus disposiciones, a sus órdenes, que son soberanos en cuanto a sus decisiones, pues están en conflicto con ellos. En Siria está presente ese conflicto directamente. Siria ha sido un país que apoyó a Irán, por ejemplo, en su revolución islámica. Siria es un país que se ha opuesto y que estuvo en guerra con Israel en un par de oportunidades y que ha apoyado permanentemente a Palestina, y eso hace de Siria un factor desestabilizador para la geopolítica imperial en esa área tan convulsa históricamente del Medio Oriente. Estos compañeros siembran de alguna manera, el imperialismo de alguna manera siembra el terrorismo, a Daesh, al Estado Islámico, a Al-Nusra, a Al-Qaeda y en el vecino Irak, y se conforma lo que se llamó el Estado Islámico allí, que ha hecho un gran daño. A raíz de eso, Estados Unidos sigue su intervención junto con Europa y supuestamente para detener al Estado Islámico. Pero el Estado Islámico es una creación de ellos. Entonces la posición de ellos, la posición de Israel, también supeditada a Estados Unidos, o a veces la política de Estados Unidos supeditada a la de Israel, a la del sionismo israelita, implica, Siria es un enemigo histórico de Israel, y Egipto se llega a un acuerdo de paz con Israel. Siria nunca ha llegado al acuerdo de paz, de hecho sigue reclamando los altos del Golán, y este es un punto adverso para llegar a la pacificación del conflicto en Siria. El tema de los kurdos también es un tema muy importante en el área. Los kurdos además lamentablemente se pusieron de acuerdo con la ayuda, solicitaron la ayuda y aceptaron la ayuda de Estados Unidos para generar conflictos y para ello de alguna manera
buscar la consecución de su estado histórico que andan buscando, que según ellos está, o según la tradición está entre Siria, Turquía e Irak, e incluso en Irán también una parte. Pero los kurdos han sido una parte, ya Carlos los mencionaba en el mapa que presentaba, pues habían presencia de todos estos factores. El tema de Turquía también ha sido importante y la intervención de Turquía es importante para el futuro de este conflicto. Los turcos están prácticamente en su posición en contra de los kurdos por la creación del Estado. La mayor parte del Estado de los kurdos están en el Estado turco y los turcos se oponen históricamente a que los kurdos reclamen espacio territorial y se reclamen como nación. Entonces han invadido parte de Siria aduciendo que los kurdos están haciendo en ese espacio su espacio propio, ¿no? Entonces, pues lamentablemente los kurdos están ahorita colaborando con los Estados Unidos en toda esta desestabilización de Siria. El tema de Irak con su cercanía, de Irak y Libia, las dos naciones agredidas por las otras dos naciones agredidas en el Medio Oriente por Estados Unidos, que están totalmente desbaratadas, podemos decir, no logran rehacerse después de las intervenciones de la guerra de Estados Unidos con Irak y de la invasión de Libia. Libia mandó armamento, mandó mercenarios a la guerra que se generó en Siria entre 2011, del 2011 en adelante. Hay temas, por ejemplo, la posición de las Naciones Unidas que debiera incidir para el llegar a acuerdos políticos en Siria no ha servido de nada. Naciones Unidas ha servido simplemente para llevar la política de Estados Unidos y occidental, podemos decir, adelante, ¿no? Ellos pretendían que Siria, el gobierno sirio, aceptara todas las condiciones de la oposición siria y entregara el gobierno y se fuera. Era la solución que proponía las Naciones Unidas, cosa que era inaceptable para el gobierno sirio. Entonces, como vemos, estos factores son muy negativos para acortar el conflicto sirio. Por otra parte, tenemos algunos factores positivos, como es el apoyo ruso del 2015 en adelante, que permitió que Siria consolidara, retomara grandes espacios de terreno y con su colaboración, pues ir acercando a los otros componentes que están en el conflicto. Irán también ha colaborado con Siria y el caso de Hezbollah, que mencionaba Carlos, del Líbano, que tiene milicias, parte de sus milicias están colaborando con el Estado sirio en el combate de todos los otros factores. Estos factores incidirían positivamente a equilibrar la conflagración para pues tratar de buscar salida política al asunto. Últimamente, después del terremoto, parece increíble el tema de la cercanía de Siria con el resto del mundo árabe, que había habido un distanciamiento muy importante. Qatar había estado totalmente en contra del gobierno sirio, Arabia Saudí estaba en contra del gobierno sirio y Emiratos Árabes. Últimamente ha habido un reposicionamiento del mundo árabe, favoreciendo de alguna manera la posición siria, lo que también ayudaría a acortar el conflicto, porque si los vecinos no echan leña al fuego, no se prestan para que pasen los elementos, las armas, los terroristas, los mercenarios, pues esto ayudará a que el conflicto se acorte. El tema de China como parte de la nueva geopolítica mundial y como parte del nuevo mundo multipolar que se está abriendo, también incidirá en esto, ¿no? Realmente que si el mundo sigue por el camino que se está indicando, que es a pasar a un mundo multipolar, de un mundo unipolar regido por Occidente, el conflicto siria debiera tender a aminorar aminorarse en el tiempo, pues debiera tender a llegar a un acuerdo de paz entre las partes allí, porque no hay quienes asusen el problema como tal. ¿Cómo crees que se va a convertir en realidad todo esto que acabas de plantear? Y sobre todo, ¿quiénes y cuándo lo harían posible? José, como hemos venido hablando, y ya lo comentaba Carlos, yo también, los actores, el análisis de los actores y el análisis
de los factores que inciden en el conflicto nos pueden permitir ver un poco cómo ese futuro se viene para Siria, ¿no? Si la guerra va a ser muy demorada, si va a poder ser un poco menos extensa, etcétera, ¿no? Empezando, creo que si el tema religioso, que es uno de los temas principales que dan origen al conflicto, decía Kissinger en alguna oportunidad que Siria tenía que ser dominada y que él veía solo 3 maneras de hacerlo. Una era la intervención directa de Estados Unidos en Siria, 2 era el uso de armas atómicas, tan sencillo como eso, y tercero era quemar a Siria por dentro, usó la expresión Kissinger. Esta fue la tercera opción que ellos tomaron y generaron se aprovecharon de las diferencias religiosas entre sunitas, chiitas, todo este tema que se ha venido planteando con lo que empezaron generando en Afganistán para combatir a los soviéticos en aquel momento, Al Qaeda, los hermanos musulmanes, etcétera, los usaron para tratar de implosionar Siria. A eso le sumaron el factor civil que mencionaba Carlos y le sumaron algunas otras cosas, pero el tema fundamental que ha estado afectando que dio más fuerza al tema en Siria ha sido el religioso. De hecho, vemos cómo gran parte del país sigue estando ocupado por las zonas que eran del Estado Islámico, que todavía manejan, y eso dio pie también para que Estados Unidos directamente, junto con Francia, Inglaterra y algunos otros países europeos, interviniera directamente en la guerra y se posicionara. Estados Unidos todavía tiene territorio posicionado en Siria, ¿no? El tema de la influencia del petróleo, el tema de los árabes y las ventas de sus productos, el tema de los cataríes, fundamentalmente, también incidiría mucho en cómo y cuánto se pudiera alargar esta guerra. Si los cataríes fueron uno de los grandes inversores de dinero en el proceso sirio. El proceso sirio, realmente hay quienes dicen, y yo estoy de acuerdo con eso, que no es una guerra civil común y corriente. Realmente es una guerra más bien sembrada, una guerra generada, donde potencias externas financian actores internos que están descontentos o buscan ese descontento para desestabilizar al país. Afortunadamente, la posición de los cataríes, de Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes Unidos, increíblemente a partir del tema del terremoto ha mejorado, ha cambiado, pudiéramos decir incluso sustancialmente. De hecho, ha habido acercamientos. Hacía años no iba un embajador, un canciller sirio estuvo en Egipto, hubo reuniones con Arabia Saudita, cosa que era impensable hasta hace poco. El tema de los países vecinos que están muy desequilibrados por las invasiones imperialistas como son Irak y Siria, han incidido también e incidirán en el futuro del conflicto en Siria. Si estos países logran regularse, logran consolidarse, el conflicto en Siria tiende a minorar. Pero pues estos países siguen estando muy descuajados, no hallan su camino para retomar su Estado-nación. El tema de la ocupación por Israel de los Altos del Golán es un elemento que perturba mucho la paz en Siria. La posición de Israel en general, del sionismo israelita en general, sus ataques a Palestina, al Líbano, su posición con Hezbollah es muy perturbadora en el caso de Siria. En los Altos del Golán están ocupados por Israel desde 1967 y de allí toma el 30, el 40% del agua que utiliza, se la roba a Siria prácticamente. Hablando de robos, también el tema de los Estados Unidos y de algunos grupos terroristas robando el petróleo sirio para financiar, en el caso de los terroristas, con eso financian su posibilidad de hacer la guerra. Y los Estados Unidos pues también lo utiliza para financiar a los kurdos y para financiar otros grupos allí para hacer la guerra. Lamentablemente Turquía permite el paso de ese petróleo para ser vendido, cosa que
con un acuerdo que justamente se está planteando ahora, se van a reunir próximamente Turquía, Irán, Rusia y Siria para tratar de acordar. Siria y Turquía también no se miraban, no se encontraban directamente desde hace mucho tiempo, y este encuentro puede ayudar positivamente a el conflicto, a minorar el conflicto en Siria y ojalá a que se llegue a la paz en Siria. El tema de la guerra mediática occidental también es un factor importante en Siria. El tema de la mediática tan violenta contra Siria en Occidente, las campañas que se hicieron cuando supuestamente se acusó al gobierno sirio de usar gas, armas químicas en Siria, y bueno, estas posiciones asusan y promueven la guerra siria. Si los factores occidentales, si la Unión Europea y Estados Unidos aminoraran esa guerra mediática, esa intención de destruir desde el punto de vista mediático, militar y económico a Siria, el conflicto pudiera mejorar y llegar a la paz. El tema también de las sanciones y el bloqueo contra Siria es brutal. En Siria no se pueden usar tarjetas internacionales, no tiene Siria acceso a los bancos, a las cuentas en sus bancos, en los bancos internacionales. El bloqueo del petróleo. Siria, que produce petróleo, tiene que importar petróleo y entonces sancionan todos los barcos que van a Siria. Si los Estados Unidos y Europa disminuyen las sanciones ilegales, por otro lado, unilaterales, ilegales, injustas contra Siria, el tema de la guerra en Siria debe aminorar. Increíblemente, el terremoto en Siria ha ayudado, se han visto las dos caras de la solidaridad con el terremoto en Siria. La ayuda de la Unión Europea y de Estados Unidos no ha llegado a Siria, ha sido muy difícil, ni siquiera las colectas que han hecho entes privados y empresas privadas para ayudar a Siria han podido todavía llegar desde hace meses que se hicieron y no han podido llegar a Siria para ayudar al terremoto. Pero por otra parte se vio grandes escenas de solidaridad con Siria, este acercamiento con los países árabes, de Siria con los países árabes a partir del terremoto, creo que es un factor que va a incidir notablemente, positivamente en la finalización del conflicto en Siria. Pero el tema en Siria, luego hay otra serie de factores positivos que podemos mencionar, como son la ayuda rusa, como es la solidaridad de los iraníes y de Hezbollah desde Líbano. Está el tema de la colaboración, incluso toda una cantidad de países. Está el tema de un nuevo mundo que se avisora, está el tema de China dentro de todas esas posibilidades que ayudarían a acercar el final de la guerra en Siria. La solidaridad del mundo europeo se ha hecho ver mucho, y por otra parte, el apoyo popular que tiene el gobierno sirio se ha expresado en elecciones, en la reelección de Bashar al-Assad, en la historia que tiene Siria como país socialista que en algún momento se autonombró de esa manera. Tienen salud gratuita, tienen educación gratuita hasta a nivel universitario para toda su población. Era un gobierno laico, podían convivir todas las religiones habidas y por haber. Hay una población cristiana ortodoxa en Siria y no ortodoxa, de otras expresiones, maronitas, etcétera, en Siria, que hacían una vida normal y que están luchando por seguir haciéndola. Ok, Aníbal. ¿Y tú consideras que la operación especial militar rusa en Ucrania tiene alguna relación con el conflicto en Siria? ¿Y piensas que estos afectarán al resto del mundo? Mira, yo creo que efectivamente es así. Realmente el conflicto, la operación especial militar de Rusia en Ucrania va a afectar no solo a Siria, va a afectar, creo, en mi humilde opinión, al mundo entero. La geopolítica está cambiando con esta operación allí. Es decir, había que ponerle ya a la unipolaridad, al abuso de bipolaridad por parte de Occidente. Ellos pretendían y pretendían imponer sus criterios
en todas partes, incluyendo Venezuela. Tenemos un ejemplo que vivimos todos los días. Ellos dicen quién debe ser nuestro presidente, ellos nos secuestran nuestros activos, ellos roban nuestras empresas, nuestro oro. Igual le están haciendo a Siria un poco, mucho peor, digamos, igual, realmente mucho peor, pero no conocemos buena parte de eso. Si el mundo cambia a un mundo multipolar, esto cambiaría. Si América Latina se convierte en un mundo multipolar, unido, solidario, si el mundo árabe retoma su camino de nacer, de tantos líderes que estuvieron allí. De hecho, las dos estrellas que tiene la bandera siria son de Egipto y de Siria, cuando estuvieron unidas en la República Árabe Unida. Es decir, el arabismo, si retoma el Medio Oriente, puede ser positivo. Esto permitiendo que las religiones se expresen libremente. Y si hay estados religiosos, que los haya, como es el Estado Islámico de Irán, eso no tiene ningún problema. Es decir, el tema es que no sea un yihadismo terrorista sembrado allí para hacer daño. Yo creo que la operación militar especial de Ucrania, de Rusia en Ucrania, está afectando la posición. Eso tiene que ser complementado con todo el tema del avance chino en lo económico y de la geopolítica china, incluso de la ruta de la seda y todo este tema de la política de compartir ganancias. Hay otras visiones diferentes a las que tiene Occidente. Si se logra que Occidente deje de imponer esa visión unilateral, injusta, contra todos los países de que ellos llamaron en algún momento del tercer mundo, subdesarrollados, como los han llamado, de la jungla, que llamó Borrell hace poco. Ellos son el jardín y todos nosotros los demás somos la jungla que no sabemos vivir, y ellos nos tienen que enseñar a cómo hacerlo. El mundo va a cambiar, y eso incidiría directamente sobre Siria y sobre el conflicto y el desarrollo y el alcance de la paz en Siria. José. Bueno, Aníbal, una vez más, breve y contundente como siempre. No me queda más que darte mis más sinceras palabras de agradecimiento por este resumen tan brillante. Bueno, agradezco mucho esa opinión, y de verdad agradezco a toda la audiencia de Puntos de Vista, a todos los compañeros que nos oigan, y estamos prestos para responder cualquier pregunta a través de los mecanismos que tiene el programa. Gracias, Aníbal. Bueno, estimados suscriptores, distinguida audiencia, hemos finalizado nuestro programa del día de hoy. Agradecemos a nuestros dos invitados, Carlos y Aníbal, quienes nos dieron una síntesis de la agresión a Siria, permitiéndonos conocer un poco más de este conflicto y descubrir la presencia de la mano imperial una vez más en perjuicio de los pueblos del mundo. A nuestra querida audiencia, muchas gracias por seguirnos. Nos vemos pronto en una próxima entrega de su programa Puntos de Vista, donde estaremos hablando sobre Venezuela. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, José.